Esto es una bomba política de proporciones internacionales. Pedro Sánchez ha logrado lo impensable, que Bruselas ponga su mirada crítica sobre su gobierno y sus maniobras políticas. Y es que su último movimiento no ha pasado desapercibido en los pasillos del Parlamento Europeo, donde ya hay un aire de preocupación, desconfianza y, sobre todo, hartazgo. Sánchez, una vez más, ha sobrepasado los límites de la diplomacia y ha tensado la cuerda con la Unión Europea hasta un punto crítico. Lo que debería haber sido una gestión estable y transparente se ha convertido en un juego peligroso donde el presidente español está apostando el prestigio de España en la arena internacional. No es la primera vez que lo hace, pero esta vez la jugada ha sido demasiado arriesgada. Los burócratas europeos, que suelen mantener la compostura, han decidido hablar, y lo que han dicho no pinta nada bien para Moncloa. Se acabaron las cortesías y las miradas hacia otro lado. Ahora el foco está sobre Pedro Sánchez y su estrategia de poder a cualquier costo. Pero, ¿qué ha hecho exactamente para provocar semejante reacción? Según fuentes cercanas a Bruselas, la preocupación radica en los pactos políticos y las decisiones que Sánchez ha tomado en España sin medir las consecuencias a nivel internacional. La UE ve con inquietud su cercanía con partidos que abiertamente desafían la unidad nacional, su inclinación por medidas populistas, sobre todo, su falta de transparencia en asuntos clave. Bruselas teme que su liderazgo esté llevando a España a un punto de no retorno, y no están dispuestos a permitirlo sin responder. Por un lado, el gobierno español insiste en que todo está bajo control y que no hay ningún problema con Bruselas. Pero la realidad es muy distinta. Las filtraciones desde la UE revelan que existe una creciente preocupación entre los altos mandos europeos que ya no confían en las promesas de Sánchez. Las señales de alarma han sonado con fuerza y el ambiente en el Parlamento Europeo es cada vez más tenso. ¿Estamos ante un punto de inflexión en las relaciones entre España y la Unión Europea? Los mercados han comenzado a reaccionar. La incertidumbre política y la falta de confianza en el Ejecutivo español han hecho que los inversores empiecen a mostrar signos de nerviosismo. La pregunta que muchos se hacen es simple: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Pedro Sánchez con tal de mantenerse en el poder? Sus decisiones están poniendo en peligro la estabilidad política y económica de España, y la UE lo sabe. De hecho, hay quienes dentro de Bruselas ya están sugiriendo medidas de presión para frenar su deriva política antes de que sea demasiado tarde. La situación es tan grave que, según informes filtrados, algunos funcionarios de la UE han hablado en privado de la posibilidad de activar mecanismos de supervisión más estrictos sobre España. Esto significaría un golpe devastador para la imagen del país, que pasaría a ser visto como una nación que requiere intervención para corregir el rumbo. No es un escenario descabellado, y Sánchez lo sabe. Pero la pregunta es, ¿hará algo para evitarlo o seguirá jugando su propio juego sin importarle las consecuencias? El problema no es solo que Bruselas le esté perdiendo la paciencia a Sánchez. El problema es que incluso dentro de su propio gobierno hay figuras que comienzan a ver su liderazgo como un lastre. No es casualidad que en los últimos meses hayan surgido voces críticas desde sectores internos del PSOE, preocupados porque la imagen internacional de España se está deteriorando bajo su mandato. No lo dicen públicamente, claro, pero los murmullos en los pasillos de la política son cada vez más evidentes. Sánchez está perdiendo apoyos, y eso, en política, es la señal más clara de que el poder comienza a escaparse de las manos. El escenario que se avecina no es alentador. Si la Unión Europea decide endurecer su postura contra el gobierno de Sánchez, España podría enfrentarse a sanciones, pérdida de fondos o incluso quedar en una posición incómoda dentro del bloque comunitario. Ya ha sucedido antes con otros países cuyos líderes desafiaron las reglas europeas, y Sánchez está caminando por la misma delgada línea. Pero lo más preocupante es que parece no darse cuenta o, peor aún, no le importa. Por supuesto, los medios afines al gobierno intentarán minimizar el impacto de esta crisis, presentándola como un simple roce diplomático sin mayor trascendencia. Intentarán convencer a la opinión pública de que todo está bajo control y que Bruselas simplemente está dialogando con el Ejecutivo español. Pero la realidad es otra. El Parlamento Europeo está en alerta, y las advertencias que han surgido en las últimas horas no son simples formalidades. Son señales claras de que algo está a punto de estallar. El gran problema de Pedro Sánchez es su incapacidad para aceptar que la política no se trata solo de sobrevivir día a día con estrategias de corto plazo. No puede pretender que la Unión Europea lo observe pasivamente mientras socava la estabilidad de España. Sus tácticas, basadas en acuerdos opacos y medidas unilaterales, han generado una desconfianza profunda en Bruselas, y eso no se resuelve con discursos vacíos ni con promesas que nunca se cumplen. Mientras tanto, en España, la población sigue viendo cómo el país se sumerge en una crisis política de dimensiones preocupantes.
No es solo la economía lo que está en juego, sino el prestigio internacional de la nación. Si Sánchez sigue tensando la cuerda, no será solo Bruselas quien lo ponga contra las cuerdas, sino su propio partido y la ciudadanía, que ya no aguanta más promesas incumplidas y estrategias desesperadas. Las próximas semanas serán cruciales. La UE ha dado señales claras de que su paciencia se agota, y Sánchez deberá tomar una decisión, corregir el rumbo antes de que sea demasiado tarde o seguir adelante con su agenda política sin importarle las consecuencias. Lo que está en juego es demasiado grande para ignorarlo. Pero si algo ha demostrado Pedro Sánchez es que, cuando se trata de su poder, está dispuesto a arriesgarlo todo. La pregunta es, ¿hasta dónde llegará antes de que todo se desplome a su alrededor? El Parlamento Europeo ha estallado, y esta vez no hay marcha atrás. La paciencia con Pedro Sánchez se ha agotado y el mensaje desde Bruselas es claro: basta de maniobras políticas irresponsables. No es la primera vez que el presidente español desafía las reglas del juego, pero esta vez ha cruzado una línea que podría costarle caro, no solo a él, sino a todo el país. La Unión Europea observa con preocupación cómo España se convierte en un problema dentro del bloque, y la alarma ya no puede ocultarse. Desde Bruselas, funcionarios clave han lanzado advertencias directas a Moncloa, exigiendo explicaciones inmediatas y dejando entrever que, si la situación sigue deteriorándose, podrían tomarse medidas que impacten directamente en la política española. Hablamos de sanciones, pérdida de fondos europeos o incluso un control más estricto sobre las decisiones económicas del gobierno español. Sí, lo que hasta hace unos meses parecía imposible, hoy es una amenaza real. Y todo por la obstinación de Sánchez de seguir adelante con su agenda política sin medir las consecuencias. Porque aquí está el verdadero problema: no se trata solo de lo que Bruselas piensa de Pedro Sánchez, sino de lo que Bruselas está dispuesta a hacer. Y las filtraciones que han salido a la luz en las últimas horas dejan claro que en el Parlamento Europeo hay una sensación de urgencia y frustración. Europa ya no confía en el gobierno español. Las dudas sobre la transparencia de sus decisiones, la gestión de los fondos europeos y la deriva ideológica de su ejecutivo han encendido todas las alarmas. Lo que hasta ahora se había manejado con discretas advertencias diplomáticas ha escalado a un nivel de conflicto institucional que nadie puede ignorar. Pero, como era de esperarse, en el PSOE intentan minimizar el impacto. La estrategia de siempre: hacer como si nada estuviera pasando, desviar la atención con titulares anodinos en la prensa afín y tachar de alarmistas a quienes advierten sobre la gravedad de la situación. Pero hay un problema con esta táctica: esta vez el escándalo no ha nacido en la oposición ni en la prensa crítica con el gobierno, sino en Bruselas. Y cuando la crítica viene de Europa, esconder la cabeza bajo tierra ya no es una opción. Los medios internacionales han sido los primeros en poner el foco en este terremoto político. Los grandes diarios europeos hablan de inestabilidad política en España, de preocupación por la gestión de Sánchez y de un país en el punto de mira de la UE. Para cualquier gobierno serio, esto sería motivo de crisis, pero para Moncloa parece ser solo un obstáculo más que intentarán sortear con sus habituales discursos vacíos y ataques a la prensa libre. Pero aquí no se trata de propaganda ni de debates ideológicos. Se trata de la imagen de España en el exterior, de la estabilidad del país y del impacto que estas tensiones con la UE pueden tener en la economía. Si Bruselas empieza a tomar medidas concretas, los mercados lo notarán, los inversores huirán y la confianza internacional en la economía española se desplomará. ¿Es este el precio que está dispuesto a pagar Sánchez por mantener su poder a toda costa? Algunos analistas ya lo advierten: España podría estar en la antesala de un conflicto abierto con la UE, algo que, de concretarse, afectaría no solo al gobierno actual, sino al país entero. Recordemos lo que sucedió en otros países cuando Bruselas decidió intervenir de manera más directa: reducción de fondos, imposición de medidas económicas y pérdida de soberanía en la toma de decisiones clave. ¿Ese es el destino que quiere Sánchez para España? Pero vayamos más allá. ¿Por qué Sánchez ha decidido llevar las cosas hasta este punto? ¿Qué gana con desafiar a Bruselas en un momento en el que Europa está más dividida que nunca? Aquí entramos en el verdadero núcleo del problema. Pedro Sánchez no está pensando en el futuro de España, sino en su propia supervivencia política. Sus maniobras recientes no han sido decisiones impulsivas o errores de cálculo. Son movimientos estratégicos pensados para blindar su poder ante una posible debacle electoral. Lo que estamos viendo es un Sánchez dispuesto a desafiar a la UE con tal de mantenerse en el cargo, incluso si eso significa aislar a España dentro del bloque comunitario. Y esto es lo que más preocupa en Bruselas. Un líder europeo que no responde a las advertencias de la UE es un problema para todos, no solo para su país.
La Unión Europea basa su estabilidad en la cooperación y la confianza mutua entre los Estados miembros, y cuando un gobierno empieza a actuar de forma errática y desafiante, se convierte en un foco de inestabilidad que debe ser controlado. Sánchez ha llegado a ese punto. Su desprecio por las advertencias de Bruselas y su insistencia en gobernar al margen de la institucionalidad europea han puesto a España en una situación extremadamente delicada. Y mientras tanto, en Moncloa, ¿qué están haciendo? Negación total. Ni una sola palabra sobre la gravedad del asunto, ni un solo gesto de conciliación con Bruselas, ni un solo plan concreto para calmar las aguas. En lugar de eso, la estrategia es la de siempre: culpar a los medios críticos, acusar a la oposición de exagerar y vender la idea de que todo esto es un simple choque de opiniones con la UE. Pero la realidad es que no se trata de un desacuerdo político, sino de una advertencia de Bruselas que podría convertirse en una acción punitiva en cualquier momento. España está en una encrucijada. Si Pedro Sánchez sigue ignorando las señales de alarma y decide seguir adelante con su estrategia, Bruselas tomará medidas, y eso tendrá un impacto directo en la economía, en la confianza internacional y en el futuro político del país. Pero si decide dar marcha atrás y tratar de recomponer su relación con la UE, corre el riesgo de debilitar su imagen ante su propio electorado y perder el respaldo de los sectores que lo sostienen en el poder. Cualquiera de las dos opciones es peligrosa para él, y por eso sigue optando por la estrategia más irresponsable: no hacer nada y esperar que la tormenta pase. Pero esta vez la tormenta no pasará tan fácilmente. Bruselas ya ha mostrado su hartazgo y los primeros movimientos para intervenir la situación en España están sobre la mesa. Si Sánchez cree que puede jugar con la paciencia de la UE, está cometiendo un error garrafal. Europa ha demostrado una y otra vez que, cuando se siente amenazada por la inestabilidad dentro de sus Estados miembros, no duda en actuar. Y en este caso, la amenaza no es otra que la gestión errática de Pedro Sánchez. La gran pregunta es, ¿hasta cuándo podrá resistir esta presión? Porque lo que se está gestando en Bruselas no es solo una advertencia diplomática más. Es un ultimátum. Y si Sánchez no lo toma en serio, el desenlace de esta historia podría ser mucho peor de lo que imaginamos. Pedro Sánchez no improvisa. Sus movimientos no son el resultado del azar ni de simples errores de cálculo. Lo que parecía una jugada arriesgada se ha revelado como parte de un plan minuciosamente diseñado para asegurar su permanencia en el poder, sin importar las consecuencias para España. No estamos ante una simple crisis diplomática con Bruselas. No es solo un roce más entre el gobierno español y la Unión Europea. Es un pulso directo que podría definir el futuro político del país. Y lo peor es que Sánchez sabe exactamente lo que está haciendo. Desde hace semanas, los rumores dentro de los círculos políticos europeos apuntaban a que el presidente español estaba operando en la sombra para consolidar su control, aun cuando esto significara tensionar las relaciones con la UE hasta el límite. Ahora, con las filtraciones que han salido a la luz, se confirma lo que muchos sospechaban: hay una estrategia premeditada detrás de cada paso que ha dado Moncloa. Y lo que revela este plan no es solo preocupante, sino peligroso. El objetivo de Sánchez no es gobernar con estabilidad ni fortalecer a España dentro del marco europeo. Su única prioridad es garantizar su supervivencia política a cualquier precio. Para ello, ha optado por un camino que pone en jaque no solo la relación con Bruselas, sino la propia reputación del país en la escena internacional. Su táctica es simple pero letal: polarización, confrontación y manipulación de los tiempos políticos para desactivar cualquier amenaza en su contra. La Unión Europea no es ingenua. En Bruselas han detectado ya los signos claros de esta maniobra y están evaluando cada uno de los movimientos recientes del gobierno español. Se habla incluso de una posible intervención en caso de que la situación siga agravándose. ¿En qué se traduciría esto? En un mayor control sobre los fondos europeos, en la imposición de nuevas exigencias a España, en el peor de los casos, en sanciones políticas que pondrían contra las cuerdas al Ejecutivo. La advertencia es clara: Europa no está dispuesta a permitir que Sánchez juegue con fuego. Los mercados ya han comenzado a reaccionar. La incertidumbre generada por este conflicto ha disparado las alertas entre los inversores, que empiezan a desconfiar de la estabilidad de España. El temor a una crisis política prolongada se traduce en un aumento de la volatilidad, en un retroceso de la confianza empresarial y en una sombra de dudas sobre el futuro económico del país. Y esto es solo el principio. Si Bruselas decide elevar la presión sobre Sánchez, el impacto podría ser devastador. Pero aquí viene la gran pregunta: ¿le importa realmente al presidente lo que ocurra con la economía? Dentro del propio PSOE, el malestar es cada vez más evidente. No todos en el partido están dispuestos a seguir respaldando una estrategia que podría costarles caro en las próximas elecciones.
Algunos varones socialistas han comenzado a cuestionar el rumbo que ha tomado el gobierno, aunque de momento el miedo y la disciplina de partido los mantienen en silencio. Pero no es un silencio eterno. Si la presión desde la UE sigue aumentando, las primeras grietas dentro del PSOE podrían convertirse en fracturas irreparables. Y mientras tanto, Pedro Sánchez sigue adelante con su plan, convencido de que si mantiene la tensión lo suficiente, podrá sortear la tormenta sin consecuencias inmediatas. Es la misma táctica que ha utilizado en anteriores crisis: estirar los tiempos, generar distracción mediática, buscar enfrentamientos artificiales y esperar a que la presión se disuelva. Pero hay un problema con esta estrategia. Esta vez, la amenaza no viene de la oposición ni de la prensa crítica. Viene directamente de Bruselas, y Europa no funciona con la lógica del juego político español. Si la Unión Europea decide actuar con firmeza, el margen de maniobra de Sánchez se reducirá drásticamente. El escenario que se dibuja es el de un gobierno acorralado por las instituciones europeas, con una economía cada vez más frágil y con una creciente desafección dentro de su propio partido. Y eso sin contar el impacto en la opinión pública. Porque aunque los medios afines intenten minimizar la gravedad de la situación, la percepción de que España está entrando en una crisis política irreversible ya está calando entre la ciudadanía. El problema no es solo que Bruselas esté perdiendo la paciencia con Sánchez. El problema es que, si Europa empieza a imponer restricciones y exigencias a España, el mensaje que se enviará al mundo será devastador. España pasará de ser un país miembro de la UE con autonomía y credibilidad a convertirse en un Estado supervisado, con la necesidad de demostrar que sigue siendo un socio fiable. ¿Nos damos cuenta de lo que esto significa? Sánchez no solo está poniendo en peligro su futuro político, está arrastrando al país entero hacia una crisis de reputación sin precedentes. Y aquí es donde la situación se vuelve aún más preocupante. Porque si bien Sánchez ha demostrado ser un experto en esquivar escándalos, esta vez no está lidiando con una crisis que pueda controlar desde Moncloa. No está enfrentándose a la oposición ni a medios críticos, sino a una maquinaria institucional como la UE, que tiene el poder de condicionar el destino de España en el tablero europeo. Y en ese contexto, la estrategia de confrontación y desinformación tiene un alcance limitado. El gran interrogante ahora es hasta dónde está dispuesto a llegar Sánchez para sostener esta farsa. ¿Seguirá desafiando a Bruselas, arriesgando una crisis diplomática y económica? ¿O intentará dar marcha atrás, aun cuando eso signifique un golpe a su credibilidad? Lo que está claro es que las opciones se reducen y el tiempo se agota. Europa no esperará eternamente, y si el gobierno no toma medidas para recomponer la relación con la UE, las represalias serán inevitables. El peligro aquí no es solo la reacción de Bruselas. El verdadero problema es el precedente que esto sienta para el futuro de España. Si un presidente puede desafiar las reglas del bloque sin asumir consecuencias inmediatas, ¿qué evitará que otros líderes políticos intenten hacer lo mismo en el futuro? La estabilidad de España dentro de la UE está en juego, y Sánchez está jugando con fuego sin importarle el daño colateral. Mientras tanto, la ciudadanía observa con escepticismo, viendo cómo su país se convierte en un foco de inestabilidad dentro de Europa. Los españoles no votaron para que su país fuera señalado en Bruselas como un problema. No votaron para que la reputación de España fuera sacrificada en el altar de la supervivencia política de un solo hombre. Pero eso es exactamente lo que está ocurriendo. Y si nadie detiene esta deriva, las consecuencias serán irreversibles. La tormenta que se avecinaba ha estallado con toda su fuerza. Lo que comenzó como una advertencia diplomática ha escalado hasta convertirse en una crisis política sin precedentes. Pedro Sánchez está contra las cuerdas y la Unión Europea ha decidido tomar cartas en el asunto. Ya no se trata de meras declaraciones o filtraciones de funcionarios molestos. Bruselas ha puesto en marcha una investigación formal que puede cambiar el rumbo del gobierno español y dejar a Sánchez en una situación insostenible. El mensaje es claro: la paciencia con su juego político se ha agotado. Desde el momento en que se conocieron las primeras reacciones de la UE, la maquinaria mediática del gobierno intentó minimizar la gravedad del asunto. Pero ya no es posible maquillar la realidad. Los principales medios internacionales han recogido el escándalo, y la imagen de España en el exterior está siendo devastada. Crisis política en España, Bruselas investiga las maniobras de Sánchez, la UE pone bajo la lupa al gobierno español. Titulares como estos se han multiplicado en la prensa europea, dejando claro que la percepción internacional de Sánchez ha cambiado drásticamente. El PSOE, que hasta ahora había cerrado filas en torno a su líder, empieza a tambalearse. El silencio de los aliados del gobierno es ensordecedor. No hay defensas apasionadas, no hay comunicados contundentes respaldando la postura de Moncloa. La falta de apoyo interno en el Ejecutivo es la señal más evidente de que algo se ha roto dentro del círculo de poder de Sánchez.
Las grietas que empezaron siendo rumores en pasillos han crecido hasta convertirse en fracturas que amenazan con hacer colapsar su estructura política. Y no es para menos. Desde Bruselas exigen explicaciones inmediatas y claras. Ya no sirven las evasivas, ya no es suficiente con la estrategia de desgaste basada en esperar a que el escándalo pierda fuerza. Esta vez la presión no desaparecerá porque proviene directamente de los órganos de decisión de la UE. Si Sánchez pensaba que podía capear esta crisis como tantas otras, se equivocó. El tiempo de las maniobras políticas ha terminado y la respuesta de Bruselas será contundente. La posibilidad de una moción de censura ya no es solo un rumor. Algunos sectores políticos empiezan a ver este escenario como una salida inevitable si el gobierno no logra contener el desastre. Y aquí surge la gran incógnita: ¿quién estaría dispuesto a defender a Sánchez en un momento en el que su liderazgo se ha convertido en un lastre? El PSOE sabe que enfrentarse a Bruselas en una guerra sin sentido es suicida. La presión interna dentro del partido podría ser el factor que precipite la caída de Sánchez antes de lo previsto. Pero hay un aspecto que agrava aún más la crisis. El impacto en la economía es inminente. La incertidumbre generada por la investigación europea ha puesto en alerta a los mercados, y los primeros signos de inestabilidad ya comienzan a aparecer. Los inversores no confían en gobiernos que están en la mira de la UE. El sector financiero empieza a hablar de riesgo político, una de las peores etiquetas que puede recibir un país dentro del bloque europeo. ¿Cuánto tiempo tardarán las agencias de calificación en reaccionar? ¿Cuánto más soportará la economía española sin sufrir un golpe directo? España no puede permitirse ser vista como una nación inestable en un momento en el que la economía global enfrenta desafíos críticos. Bruselas lo sabe, los mercados lo saben, lo más importante, los ciudadanos empiezan a darse cuenta de la dimensión real del problema. No es solo un tema de política internacional, es el futuro del país el que está en juego. Sánchez ha llevado la situación hasta el límite, y ahora el escenario que se presenta es más incierto que nunca. Si Bruselas sigue escalando las acciones contra España, las consecuencias podrían ser devastadoras. Pero hay algo aún más preocupante: ¿qué hará Pedro Sánchez para intentar revertir la situación? Porque si algo ha demostrado a lo largo de su carrera política es que cuando se siente acorralado, no duda en utilizar cualquier recurso a su disposición para ganar tiempo. ¿Buscará una confrontación directa con la UE para desviar la atención? ¿Intentará vender la idea de que España es víctima de una persecución política desde Bruselas? No sería la primera vez que el Ejecutivo utiliza la narrativa de la conspiración para tratar de justificar sus fracasos. El problema es que esta vez no será tan fácil convencer a la opinión pública. La desconfianza en el gobierno ha alcanzado niveles críticos, y no solo entre los votantes de la oposición. Incluso aquellos que lo han apoyado empiezan a cuestionarse si realmente Sánchez tiene una salida para esta crisis. Porque, al final del día, lo que importa no es la propaganda gubernamental ni los intentos de distracción mediática. Lo que importa son los hechos, y los hechos indican que España está al borde de una crisis política sin precedentes. La gran pregunta ahora es: ¿cuánto más podrá resistir Sánchez antes de que su gobierno colapse por completo? La Unión Europea ya ha tomado la decisión de actuar, y sus movimientos serán implacables. España está en el punto de mira, y la estabilidad del país depende de cómo se resuelva este enfrentamiento. Si el presidente sigue en su estrategia de enfrentamiento y evasión, las consecuencias podrían ser irreparables. Estamos ante un momento clave en la historia reciente de España. Las próximas semanas definirán si el país logra salir de esta crisis con su credibilidad intacta o si se convierte en un ejemplo de lo que ocurre cuando un gobierno desafía a la Unión Europea sin medir las consecuencias. Sánchez ha apostado alto, pero todo indica que esta vez ha sobreestimado su capacidad para salir ileso de la tormenta. La realidad ha alcanzado al gobierno y el margen de maniobra se reduce con cada hora que pasa. La pregunta que sigue sin respuesta es: ¿habrá un giro inesperado o estamos presenciando el principio del fin del mandato de Pedro Sánchez? Porque, si algo ha quedado claro en esta crisis, es que los tiempos de Bruselas no se rigen por las estrategias políticas de Moncloa. Y ahora, es la Unión Europea la que tiene el control de la situación.